Hola, buenas tardes a todos. Estamos nuevamente acá en el módulo de comercialización y de lo cual nos toca conversar en el día de hoy es en el manejo de objeciones, ¿sí? Siempre nos vamos a encontrar eh, con algunas objeciones de parte del cliente, ¿sí? Sobre todo en este caso vamos a tratar las del cliente vendedor. Eh, Generalmente cuando hay mucha confianza, esas objeciones disminuyen, ¿sí? Eh, y siempre tenemos que buscar respuestas en beneficio de la persona que nos pregunta, que en este caso es el vendedor, ¿sí? Tener una actitud resolutiva y contenedora, ¿sí? La objeción más grande siempre la genera uno mismo, ¿sí? A veces nosotros por creencias o por pensar cosas nos vemos trabados de responder a una objeción eh, porque tenemos un preconcepto que tal vez no es el correcto. Y bueno, un consejo, ¿sí? O una premisa importante es no enojarse, ¿sí? El que se enoja pierde, ¿sí? Nosotros estamos ante un cliente, tenemos que ver cómo le transmitimos lo que le queremos decir de la mejor manera y sin enojarlos o tomarlo como algo personal. Bueno, una de las cosas que más se objeta, por decirlo, es ¿por qué debo darte la propiedad en venta en exclusiva? ¿No? ¿Por qué la exclusividad? Prefiero dárselas a varias inmobiliarias, así las vendo más rápido. Este es el concepto inicial que se tiene, ¿sí? Entonces nosotros vamos desarrollando algunos puntos que se pueden usar para comentarle al propietario. Por ejemplo, en RIMAX el 90% de las propiedades que se venden exclusiva. Y lo más importante que nosotros le decimos es, tenés un solo interlocutor, soy yo quien va a manejar tu propiedad, es un compromiso y una responsabilidad que yo asumo con vos y conmigo, ¿sí? Compartimos honorarios con todas las oficinas, pero es bueno que una persona pueda hacerte llegar toda la información y negocie lo que va ocurriendo con tu venta o alquiler. ¿Qué quiere decir un poquito esto? Esto en realidad nos habla de que si el propietario da varios comercializadores o varias inmobiliarias, llamémoslo, la propiedad no se la termina manejando o vendiendo una inmobiliaria, ¿sí? Lo termina haciendo él, porque él es quien va a recibir llamados de las inmobiliarias diciéndole voy tal día a tal hora, porque obviamente la idea no es que se choquen en un mismo horario y se genere un conflicto con clientes. Entonces él tiene que administrar un poco los horarios de visita. Ni les digo si no entrega la llave, si tiene que ir a abrirle, ¿sí? Que lo que generalmente hacemos es, bueno, estamos hablando obviamente de propiedades vacías, cuando la propiedad está ocupada por el mismo propietario que vive ahí y se tiene que mudar, no sería el caso, pero bueno, si no ahí también tendría que estar coordinando cuándo ir, cuándo puede ser que le toque 2 veces en un día, 3 veces en un día, y la idea es que eso lo haga alguien que lo represente. Por eso insistimos mucho en la exclusividad, en manejar la propiedad nosotros, en pasarle informes sobre todo lo que va aconteciendo, las visitas, si tenemos inmobiliarias colegas que nos traen clientes, ¿sí? Otra cosa importante es muchas inmobiliarias, teléfono descompuesto, precios diferentes, sensación de remate, ¿sí? A veces es difícil hacer coincidir a todas las inmobiliarias que publican el mismo precio por más que el propietario se los diga. Y además no es una ecuación exacta, ¿sí? Cuanto más inmobiliarias, más chance de venderla tengo, ¿sí? Genera más confusión, ¿sí? Más desconfianza, el que la ve no sabe quién la tiene, a quién puede llamar. Otra de las situaciones es que muchos colegas de la red, y este es el fuerte nuestro, no trabajan propiedades que son no exclusivas porque es posible que le genere un dolor de cabeza. ¿A qué nos referimos con esto? Que generalmente si vos tenés una propiedad y la tenés en no exclusiva y otra persona de RIMAX, un colega nos trae un interesado, ¿sí? Y el interesado necesita verlo una o 2 veces más con alguien o lo quiere pensar, capaz que en ese lapso, ¿sí? Otra de las inmobiliarias que está trabajando la propiedad la reserva
y cuando ese cliente te llame y te diga que quiere avanzar o que te quiere hacer una consulta, vos le digas que la propiedad ya no está más. Por lo cual, esto si vos sos quien comercialice, quien administra todo esto, obviamente también vas a recibir otras consultas y otros colegas o otras visitas, pero si hay alguien que está interesado, vos antes de cerrar con otro le vas a avisar, mira, tengo esta persona que me quiere reservar, ¿sí? ¿Vos querés avanzar? ¿No querés avanzar? ¿Lo pensaste? ¿Necesitas más tiempo? Bueno, en función de eso, nosotros actuamos, ¿sí? Cuando trabajan varias inmobiliarias, no nos van a llamar a nosotros para decir, no tengo un interesado o alguien lo quiere reservar porque se estarían perjudicando su propio negocio, ¿no? Su propio trabajo. Eh, la propiedad en exclusiva es una propiedad que se puede republicar en todos los portales, todas las semanas, que se puede destacar, ¿sí? Y al trabajar en exclusividad, ¿sí? La gente está defendiendo su trabajo, su tiempo, su inversión, ¿sí? En carteles, en destacados, el esfuerzo, compromiso, ¿sí? De otra manera uno lo puede hacer, ¿sí? Pero tal vez se lo lleve otro, ¿sí? Lo venda otro. Entonces es importante el tema de la exclusividad. Otra consulta u objeción, ¿sí? Que nos hacen o comentario es cómo llegaste al valor de mi propiedad, de dónde sacan la información, ¿sí? Bueno, y acá tenemos que ser bastante categóricos y contundentes. Nuestro ACM es una opinión de valor o una tasación, llamémosla, que está basada en datos concretos, ¿sí? Nosotros tangibilizamos lo intangible, ¿sí? Trabajamos en forma profesional con las técnicas de tasación utilizadas por las compañías tasadoras, ¿sí? Ustedes van a ver un curso que nosotros hacemos acá en la oficina, que va a estar subido acá a la plataforma, con el presidente de TINSA, que es la Cámara de Tasaciones de, de Argentina, que trabaja con todos los bancos y hace todas las tasaciones, y esa es la forma correcta de tasar, ¿sí? Hay varias maneras de hacerlo y tenemos varias fuentes. El método que más se usa es el método de comparables, ¿sí? Propiedades de similar metraje, características y antigüedad por la zona, además de nuestro sistema, la red RIMAX, donde contamos con la información de los valores de venta de operaciones ya realizadas, ¿sí? En la zona de similares características que nos ayuda mucho a acercarnos al precio real de la propiedad, ¿sí? Portales de internet también en los cuales buscamos información, que estamos suscritos, que también nos dan esa posibilidad de tener información acerca de los valores. El ACM hoy en día depende mucho de la opinión del experto, ¿sí? En este caso vendríamos a ser nosotros, ya que tiene que ver con una necesidad del cliente y el sentido común de quien lo asesora, su agente inmobiliario, ¿sí? Es importante aprovechar los momentos cuando el inmueble sale a la venta, esto quiere decir que salga en precio, porque recibe muchas visitas y su precio es alto, aunque luego lo bajemos, la misma perderá el interés de los oferentes. Entonces, en el ACM lo más importante es poder explicar, tangibilizar la información que nosotros tenemos, la cual nos hace llegar a ese precio que nosotros le estamos informando al propietario. No quiero pagar comisión, en otras inmobiliarias no nos cobran comisión. Otra frase también bastante utilizada. Lo primero que tenemos que convenir es que nuestro trabajo vale, ¿sí? Que lo que nos diferencia de los demás es el servicio que brindamos en relación con los colegas, el cual nos hace merecedor de la retribución, de una retribución. Cada agente se dedica personalmente a la comercialización de su propiedad y defiende tus intereses por sobre todas las cosas. Invierte en destacar la propiedad por sobre otras y que tenga mayor visibilidad. Y además hay gasto de publicación, carteles destacados, nos preguntan por el IVA, somos una empresa y nos exigen el cobro del mismo, ¿sí? El cobro del IVA. Eh, Algo importante en cuanto a esto es que nosotros cobramos honorarios profesionales porque brindamos un servicio diferente, ¿sí? Eh, Cuando la gente nos diga, bueno, pero vos le cobrás a la otra parte, vos le cobrás al que compra también, también tenemos una respuesta porque la realidad es que nosotros hacemos trabajos diferentes para cada parte, ¿sí? Para la parte que vende,
todo lo que tiene que ver con la promoción, publicación y visitas, ¿sí? Y comercialización de su propiedad, y para la parte que compra, lo que tiene que ver con las visitas, reserva, negociación, posterior trabajo con el escribano y cierre de la operación en las condiciones que esto se logre cerrar. Eh, Así que yo creo que el argumento de que le cobran a la otra parte no es válido. Perdón que se me fue para atrás. Y después, bueno, algo que siempre lo hablamos en la oficina cuando se plantea esto es que la realidad es que de alguien que no me cobra, ¿sí? ¿Qué pensarían ustedes de alguien que trabaja en pos de un objetivo, dedicándose con seriedad y profesionalmente y no cobra nada? Hay gente que haga eso. Yo en la realidad lo pensaría, ¿sí? No me fiaría mucho de eso. Y además, imagínense algo, ¿sí? Que es importante. Cuando uno paga, puede exigir, ¿sí? Si alguien viene a, no sé, vamos a poner un ejemplo doméstico, a arreglarles el lavarropas de su casa y no les cobra nada y el lavarropas lo arregló mal, ustedes no le pueden ir a reclamar a la persona que no les cobra nada. ¿Qué le van a decir? ¿Qué le van a decir si no les está cobrando? Es muy difícil reclamarle. En cambio, al cobrar honorarios, vos me podés exigir, me podés reclamar, tenés, digamos, de alguna manera una potestad sobre mí o sobre mi trabajo en el cual me podés consultar. Y además, bueno, si yo digo no, también que si no cobra nada es porque no hace nada, ¿sí? Si no hace las cosas bien y no le cobra, hay lugar para el reclamo, esto es lo que hablábamos antes, ¿sí? Pero básicamente eh, las inmobiliarias que no cobran, a mi entender, es porque no invierten ni tiempo ni trabajo en la venta de la propiedad. ¿Cómo sé que ustedes van a vender mi propiedad? ¿En cuánto tiempo la van a vender? ¿Sí? Bueno, acá es una respuesta a la cual no la podemos dar. Las propiedades se venden de acuerdo a la necesidad y al valor que nos indica el mercado, ¿sí? Pero le damos la garantía a la persona y el compromiso de que la propiedad va a estar bien trabajada, con feedback permanente, para poder tomar las acciones correctivas que permitan llegar a la comercialización. El tiempo es difícil de determinar. La propiedad debe estar a valor de mercado. Valor de mercado significa que esté en condiciones de ser vendida y que tenga visitas. Propiedades fuera de precio tardan en venderse y se queman. Vamos a trabajar con todo lo que sea necesario para que su propiedad se venda de la mejor manera, en el menor tiempo y al mejor valor posible. No quiero firmar nada, ¿por qué tengo que hacerlo? Sí, gente que dice, no, yo no firmo nada, vendémelo, publicalo, haz lo que vos quieras, pero yo no te firmo nada. Bueno, la firma es una formalidad, ¿sí? Tiene que ver con un valor de compromiso, ¿sí? El mismo que yo tomo cuando usted me entrega su propiedad para comercializar, ¿sí? Eh, para comercializar una propiedad tiene que haber una autorización firmada donde se indican un montón de datos que son necesarios y que nos autorizan al corredor a poder trabajar esa propiedad. Hablando de datos, estamos hablando de quién es el titular, de dónde queda el domicilio, del plazo por el cual se nos autorizan a comercializarla, de los honorarios, ¿sí? Nosotros somos muy prolijos con los procedimientos y no podemos ni corresponde comercializar y publicar una propiedad si no tenemos el consentimiento por escrito de él, la o los propietarios, ¿sí? Esto es bastante simple y bastante concreto. Otra cosa que nos pasa cuando queremos hacer una CM, hoy tal vez está un poquito más justificado por el tema de la pandemia, la dificultad de reuniones y demás, pero tenemos el Zoom, es que nos piden el valor de la propiedad, ¿sí? Por teléfono, pasame cuánto sale y digamos, lo chequean, lo verifican, no leen la información que nosotros le acercamos, ¿sí? Las acciones en los ACM se entregan generalmente de forma personal, por escrito, impresos, en colores, adentro de una carpeta, demostrando un poco el trabajo que nosotros hacemos, porque hacemos un trabajo para llegar a eso, ¿sí? Sería positivo, acá dice, hicimos un buen trabajo, sería positivo poder comentártelo para que puedas tomar una buena decisión. Lo que habitualmente hacemos es reunirnos para que podamos explicarle a la persona cómo llegamos a ese valor y la variedad de opciones que se presentan, ¿sí? Es importante que si querés vender tu propiedad, puedas hacerte de un espacio de tiempo para que puedas presentarte el informe personalmente.
Esto es cuando nos dicen, no, pero yo no tengo tiempo, pásamelo. Bueno, la idea es que podamos sentarnos, explicarle por qué capaz que a su vez se lo tiene que explicar a otra persona, o tratar de juntar a las dos personas, en caso de que sean marido y mujer, en caso de que sean padre e hijo, o hermanos, ¿sí? Que venden una propiedad. Bueno, la idea es que podamos juntarnos, explicarle, mostrarle nuestro trabajo, poder responder a las dudas que se generen en ese momento. Es muy importante esto. Y si no tenemos la alternativa hoy del Zoom, que también se puede hacer compartiendo la pantalla y mostrando la presentación, algo similar a lo que estoy haciendo yo acá. 3% masiva en cuanto a comisiones. Bueno, el 3% es el valor que nosotros le asignamos a nuestro trabajo, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Cuando nosotros nos pregunten el valor de nuestro trabajo o nuestros honorarios, primero le tenemos que contar todo lo que hacemos, ¿sí? Decirle cuánto vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer, de qué manera vamos a trabajar, ¿sí? Presentarle la tasación. Siempre primero contar antes lo que vamos a hacer, ¿sí? Y luego informar el precio. Ustedes ya habrán visto en el módulo de legales, donde están los valores, ¿sí? De comercialización, tanto en CAVA como en PBA, ahí están estipulados los valores. El valor ideal es 3% masiva, también se pueden captar propiedades al 2%. Bueno, esto ya no corre más, pero en algún momento también se dice, quiero que publiques en papel y hagas guardias todos los días, unas imposiciones de marketing del cliente. Hoy está todo derivado a lo virtual, ¿sí? Cada vez más. Hay que explicarles al cliente cómo se manejan hoy las publicaciones, que las guardias ya no existen, y orientar, digamos, la comercialización o el marketing hacia las herramientas que tenemos hoy y que contamos hoy, que ves en su gran mayoría redes sociales, las publicaciones en los portales, la red RIMAX, el cartel, ¿sí? Y no mucho más que eso, ¿sí? Obviamente en los portales publicar las publicaciones en súper destacado y demás. ¿En cuánto se alquila esto? A veces la gente, cuando le damos el precio de vender, quiere saber el valor del alquiler. Eh, los alquileres son bastante más simples de calcular porque no hace falta hacer una tasación con comparables, sino hace falta ver propiedades de similares características, cuáles son los valores que se maneja, decidir un valor dentro del rango que vimos y probar, ¿sí? Y escuchar ofertas, ¿sí? Hay un cierto valor por determinada zona, entran en juego también las expensas, una propiedad que tenga una expensa muy alta no se va a poder cobrar un alquiler muy alto porque eso suma parte de la erogación que va a hacer el inquilino, entonces a veces hay que contemplar un poco esas cosas, pero debemos conocer, ¿sí? Debemos conocer este tipo de preguntas y poder responder de manera cierta y contundente, por lo cual cuando tasemos una propiedad, tomémonos el trabajo de ver las propiedades similares, ¿sí? Que podamos encontrar en alquiler, a ver qué valor tienen para poder informarle a la persona, ¿sí? Cuál sería el valor de alquiler de esa propiedad. Teníamos hace tiempo un aproximado en cuanto a rentabilidad que se podría hacer sacando la cuenta, pero hoy está bajo, ¿sí? Está bastante indefinido, así que capaz que conviene lo que les digo, ver propiedades similares por la zona, porque si lo hacemos por rentabilidad, eso depende del momento, ¿sí? Y lo mejor va a ser chequear propiedades similares y poner un parámetro, un rango de precio de alquiler de esa misma propiedad. A veces nos preguntan si tenemos experiencia en la zona, porque están acostumbrados a inmobiliarias de barrio, o tal vez ellos viven en un lugar y tienen un departamento o una propiedad en provincia que la quieren vender en algún lugar, estamos hablando capital y provincia, o al revés, provincia y capital. La verdad que hoy es todo virtual, ¿sí? Todo por web, por el uso de internet, para todas las zonas, ¿sí? Lo que sí podemos mirar es si RIMAX tiene propiedades en la zona, conocerlas, ¿sí? Hacérselas conocer al cliente y además explicarle cómo trabajamos, ¿sí? Nuestra forma de trabajo, que es en red, que hay oficinas cercanas a esa zona que pueden tener clientes buscando por ahí, entonces al estar nuestra propiedad sumada al total de propiedades en la red, les va a aparecer en la búsqueda
y tenemos una posibilidad bastante más interesante de comercialización, que es este trabajo en red, y que el sistema de RIMAX, a medida que se van cargando las propiedades, las envíe y las ubique con las búsquedas que ya están cargadas en el sistema, ¿sí? De otras oficinas o de nuestra misma oficina. Así que hoy el tema de, bueno, obviamente de experiencia es conocer un poco la zona, pero tenemos presencia, ¿sí? En todos los lugares. Bueno, también algo que es importante hoy, sobre todo, es que la gente necesita o piensa que necesita más cantidad de plata para vender y el precio que le pasamos nosotros en la tasación no satisface sus expectativas o no les permitiría comprar lo que ellos quieren comprar. Acá hay varias aristas, la principal es que si su deseo real y necesidad es vender la propiedad, el valor que pasamos es el que está acorde al mercado inmobiliario, a lo que, perdón, hoy el mercado inmobiliario está dispuesto a pagar. Podemos poner otro precio, pero seguramente será sin resultado, el resultado esperado, y nos presentará una pérdida de tiempo a ambos, ¿sí? Cuando salís a vender por un precio por encima de los valores publicados, lo único que uno hace es ayudar a inducir a que compren otras opciones. Hoy, que hay mucha oferta, hay muchas propiedades similares, ¿sí? O hay más chance de encontrar propiedades similares características que, si están en menor precio, ayudan a que, estamos hablando de similares características, ubicación, estado general, que la gente pueda optar por algo que le sale más barato, ¿sí? El cliente, luego de ver tu publicación, va a ver otras, comparará y nuestra sobrevaluación lo ayudará a decidirse en otra dirección, aunque no sea la mejor opción, simplemente porque comparadas con la nuestra le van a lucir más atractivas para su bolsillo, ¿sí? A veces también hay una diferencia importante y la gente prefiere ir a vivir a un lugar que tal vez no es tan lindo como el que quería, pero no llega con el dinero, ¿sí? Y también la realidad de hoy es que aunque uno venda más barato de lo que piensa o de las expectativas que tenía, también puede ir a comprar más barato de lo que está publicado por la necesidad de las personas, porque tienen que vender, porque hay gente que escucha ofertas, porque hay un mercado de sobreoferta, lo cual hace que los precios vayan hacia abajo. Bueno, y después lo que más está sucediendo es por qué hay que bajar el precio de mi propiedad, esperemos un poco más, ¿sí? Es importante acá que nosotros podamos identificar en nuestros clientes la necesidad, ¿sí? La necesidad de vender, con una pregunta que yo digo que tenemos que hacer, que es, ¿querés vender? ¿Querés vender tu propiedad? Si la respuesta es sí, le vamos a tener que pensar juntos la estrategia. El mercado de hoy está dominado por la oferta, hay más o menos 140.000 propiedades publicadas a la venta y se escrituran en Cava un poquito más del 1%. Entonces, cuando es así, los precios tienden a la baja. Si quiere vender, como nosotros le preguntamos, y obviamente nos respondieron que sí, vamos a tener que ir acomodando el precio para que lleguen las consultas y posteriores visitas a la propiedad. Si no hay consultas, es porque el precio de la propiedad está fuera de valor de mercado. Hay movimiento, pero como hay mucha oferta, la gente tiene para elegir. Obviamente sabemos que no es lo que quiero, que le gustaría escuchar a nuestros clientes, pero nuestra obligación profesional es decirle la verdad y lo que está pasando hoy. Eso es hacer bien nuestro trabajo, informar con la realidad. Obviamente que la propiedad, ¿sí?, es del cliente y él va a decidir, pero nosotros tenemos que decirle que tal vez las expectativas de precio que tiene hoy no se están cumpliendo. Trabajamos para vender tu propiedad al mejor valor, en las mejores condiciones y en el menor tiempo posible. Para poder lograrlo, nuestro termómetro va a ser el precio, ¿sí? Siempre y cuando, siempre teniendo en cuenta de que querés vender. Obviamente esto tiene que ser una necesidad y tiene que estar chequeado por nosotros, ¿sí? Los agentes inmobiliarios, y tener clara esa necesidad. ¿Qué sería una necesidad? Alguien que se tiene que ir de viaje a vivir a otro país y tiene que vender su propiedad porque necesita ese dinero para irse. Alguien que se tiene que mudar porque tenía una propiedad
comprada en pozo, ya se la entregan, no lo esperan más, ¿sí? Y tiene que vender para saldar y cancelar la diferencia, porque si no pierde todo lo que puso, entonces tiene que vender hoy. Y bueno, lamentablemente va a tener que vender al precio que hoy se lo paguen, ¿sí? Porque ya no tiene más tiempo de espera. Entonces, si tu momento de vender es ya, o en un lapso de 90 días, estas serían las realidades, ¿sí? O la realidad del mercado hoy. Mucha oferta, los precios bajan para poder concretar las operaciones. Esa es la realidad de hoy. Bueno, y con esto cerramos el módulo de objeciones de los clientes vendedores. Estaremos encontrándonos, espero que les haya sido útil y estaremos encontrándonos en otra capacitación de la plataforma. Muchas gracias.